¿Qué onda todos? Aquí el Hueso Man. Ya se estrenó Michael, la cual habla sobre el rey del pop. Y bueno, creo que era cuestión de tiempo para que este biopic llegara, ya que desde un tiempo para acá hemos tenido un montón de biopics. Tuvimos Bohemian Rhapsody que hablaba sobre Queen, Rocketman sobre Elton John, One Love sobre Bob Marley, A Better Man sobre Robin Williams, y así hemos tenido varios, por lo que era cuestión de tiempo de que el rey del pop, siendo uno de los músicos más importantes del mundo, pues tuviera su propia película. Y esta película finalmente acaba de llegar a las salas de cine y vamos a hablar de ella. Esta película dirigida por Anton Fuqua y protagonizada por Jafar Jackson, el sobrino del mismísimo Michael, Coleman Domingo y Miles Teller. Esta película habla de la primera fase de la vida de Michael, desde sus inicios con sus hermanos, con los Jackson Fives, hasta un momento todavía temprano de su carrera. La película, creo que en términos generales, en términos de realización, está bastante bien. La verdad es que el casting está muy bien cuidado, tiene unos buenos valores de producción, la fotografía y la recreación de los sets, de la ambientación de la época. Creo que todo, en ese sentido, la película está muy bien cuidada y muy bien pulida. Sin embargo, la cuestión viene en cuanto a la narrativa. De entrada debo decir que me sorprende que la película sí se sienta lineal y no se sienta tasajeada o que le hayan metido cosas de último minuto, porque eso sí fue lo que pasó, ya que, pues bueno, para los que no lo sepan, originalmente la película iba a terminar con el juicio y todas las acusaciones en contra de Michael sobre, pues bueno, ya saben, creo que es un tema bastante conocido de su vida. Sin embargo, los productores, el equipo creativo, o sea, una parte considerable de la producción no estaba tanto de que tenían por contrato prohibido hablar de ese tema en medios. O sea, simplemente no podían tocarlo. ¿Cómo es que algo así de delicado se les escapó? Vete tú a saber, pero el punto es que se enteraron de esto cuando la película ya estaba grabada, por lo que todo el final de la película se tuvo que rehacer para evitar tocar este tema. Y como yo sí estaba al tanto de ese tema, yo pensé que el final se iba a sentir como pegado, como un corte muy mal metido y mal ensamblado, pero lo cierto es que está bastante bien colocado el final. Si no tuviera ni idea de este detalle que pasó tras bambalinas, la verdad es que no me hubiera dado cuenta, así que en ese sentido lo supieron armar bien. Dicho lo anterior, ¿la película es perfecta? No, la verdad es que no. Y de hecho, si bien tampoco voy a decir que es una película espantosa y la voy a decir que es algo horripilante, como muchos críticos le han estado dando su calificación a esta película en las semanas posteriores, la verdad es que tampoco puedo decir que es una gran película. Creo que mi opinión sería que es una película que se queda corta. Creo que la mejor forma con la que podría definir esta película es que es una peli que se siente corta, que cada vez que iban a tocar algún tema, como que se quedaban a la mitad y solamente seguían para adelante y las cosas como que rara vez terminaban de embonar. Digo, en cuanto a la historia, pues como ya dije, empezamos viendo toda la cuestión de los Jackson 5 cuando pues era la infancia de Michael y vemos cómo de poco en poco va escalando hasta que se convirtió en un artista por derecho propio. Pero el problema principal es que en general sentí que toda la película tenía el mismo ritmo, o sea, no sentí que hubieran matices, no sentí que fuera la situación escalando y que sobre todo hubiera un gran clímax que te hiciera decir, wow, ya llegamos a la cúspide de la historia y ahora viene el gran desenlace, la verdad. Por lo que al final la película se termina sintiendo completamente plana. Es como si toda la película tuviera el ritmo del episodio piloto de una serie y cuando por fin sientes que ya vamos a entrar en algo grande que decir, wow, ahora sí viene la historia de veras, ya se acaba. Porque, esa es otra. La verdad es que yo no estaba realmente enterado en su momento, es algo de lo que me enteré hace poco antes de ver la película y se supone que quieren hacer dos películas de Michael. Entonces, supongo que la segunda parte va a depender mucho de cómo le vaya a esta en taquilla. Bueno, pero vamos, una cosa es contar una gran historia que te dé ganas de saber todavía más y otra es que te cuenten una historia que solamente se sienta como un ¡ay, bom! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Y que de repente se acaba y que cuando por fin dices, ahora sí ya voy, ya se terminó.
También otra de las cuestiones por las que siento que la peli es un tanto irregular es sobre la cuestión de algunos de los personajes. Eh, yo creo, podríamos decir que el antagonista de esta historia, que es Colman Domingo, quien interpreta al padre de Michael, que es este tipo de padres que presiona a sus hijos, que los explota, que prácticamente los usa como moneda de cambio para que justo sea la gran oportunidad para triunfar, por mucho que diga, es que esto es por la familia, lo hace por conveniencia personal. La cosa con el personaje es que al principio de la película lo vemos no solamente como un padre estricto, sino también como un padre agresivo, incluso que era capaz de levantarle la mano a Michael con tal de dejarle en claro que no podía fallar. Y sin embargo, esta faceta hostil del personaje dura solamente en el prólogo de la película con los Jackson, cuando todavía son los Jackson 5, pero después de eso el personaje, lejos de sentirse intimidante, solo se siente como este personaje incómodo, como que pretendían que fuera este sujeto que te habla con la mirada, como para que te intimides, pero yo más que intimidado solo me sentía incómodo con él. Entonces se me hacía muy disruptivo ver cómo primero no le temblaba el pulso para alzarle la mano a un niño, pero después ya cuando es adulto y cuando se le pone directamente al brinco, solamente se le queda viendo y lo deja pasar como de esto te vas a acordar. No sé, lo sentí poco orgánico en ese sentido. Aunque de mínimo, eso puedo decir. Él es según él junto con Michael, son los únicos dos personajes que sí se sienten algo tridimensionales, porque el resto de los personajes literal solamente parecen muebles de fondo, o sea, son los estereotipos, o sea, la madre es el apoyo moral, Miles Teller, quien es el manager, pero pues tampoco luce demasiado. De hecho, creo que quien termina luciendo un poco más es el guarura de Michael, Bill, y, y para de contar. Y los otros cuatro de los Jackson 5, ni se diga, o sea, también ellos de plano, así como los ha tratado la cultura popular de ser solamente los hermanos de Michael, así se sienten en la película. Mucha gente ha vivido sin nombre y no le ha ido mal. Ah, sí, ¿como quién? Bueno, el artista que antes se llamaba Prince, los otros 4 de los Jackson 5. Y antes de que alguien diga, ay, se llama Michael, el protagonista es Michael, o sea, sí, obviamente el centro de atención es Michael, pero todos los personajes no me los puedes tratar como simples etiquetas, tienen que ser un poco más tridimensionales. Y aparte de que solamente son un poco planos, tampoco destacan, o sea, no sentí que hubiera un momento realmente memorable con ninguno de estos personajes. Pero pues bueno, supongo que la peli le quiso dar demasiado enfoque a el verdadero protagonista, que pues es la razón por la que la gente va a ver esta película, que es Michael Jackson. ¿Y qué puedo decir de Jafar Jackson haciendo el personaje? Le quedó chulísimo. Si bien físicamente de vez en cuando como que su imagen no me terminaba de cuadrar con la de Michael, como que eran solamente destellos en donde me brincaba un poco el parecido con el Michael real, pero como que se me pasaba rápido en general. Lo hizo bastante bien y no solamente es el aspecto físico. Cada que Jafar hablaba, escuchaba a Michael Jackson. La forma en la que adoptó el tono de voz, no seas mamón, lo dominó perfecto. Y si eso le añadimos, obviamente, las canciones y las coreografías de baile, también es que de verdad, wow, Jafar Jackson simplemente está espléndido, capturó perfecto la esencia de Michael, tanto como artista como persona, porque, o sea, también esta vulnerabilidad que tenía Michael de ser prácticamente un niño, porque, eso sí se deja muy en claro, por ejemplo, cosas como lo del síndrome de Peter Pan, o sea, todo ese tipo de cosas, que pues eran básicamente Michael diciendo, soy un niño, yo siempre quise ser y voy a ser un niño, también eso, wow, qué bien lo representó. Pero bueno, ¿qué hay del aspecto musical? Porque todos estos biopics, pues bueno, sabemos que son 50-50, o sea, a pesar de que no son documentales, pues bueno, sí tratan de retratar la vida, pero pues a fin de cuentas estamos hablando de músicos, por lo que el aspecto musical obviamente es un factor sumamente determinante. Yo diría que es el otro 50% de la vida de estas personas. Y el aspecto musical, tristemente debo decir, es muy plano, soso y muy poco aprovechado. Creo que donde mejor se destacan los momentos musicales son al principio de la peli, cuando todavía estaban los Jackson 5. Ahí siento que sí está muy bien
representado, y sobre todo se le saca provecho a las canciones, a la dinámica, al juego de cámaras, a todo. Siento que se aprovecha muy bien. Y al final de la película, que cierran con el número de Bath, pero nada más. De ahí en fuera, toda la parte central, siento que te dan cachos que a duras penas te saben algo. O sea, y vamos, con la cantidad de clásicos que dio Michael Jackson en su carrera, y muchos de esos que salen en la película, o sea, sí sale Billie Jean, sale Thriller, y no me acuerdo de todos los nombres de las canciones, pero vamos, hay muchos números musicales que fueron importantísimos en la historia de Michael y de la música en general, y aquí solamente te los tratan como todo el proceso, todo el proceso, todo el proceso. Cachito de canción. Y ya, entonces, híjole, eso a mí francamente me pesó muchísimo, sobre todo hablando de Michael, porque no solamente es lo pegajosas que eran sus canciones, no solamente es lo genial que eran sus coreografías de baile, no solo es que el cabrón era un showman en sus conciertos, es todo. Todo esto en conjunto hizo que Michael de verdad destacara tanto, y la peli no le saca provecho a nada de eso en lo más mínimo. Entonces, sí me quedó a deber muchísimo, a deber en ese sentido. O sea, todavía recuerdo cuando vi Bohemian Rhapsody la primera vez. Banda, les juro que cuando llegó el momento final de la peli con la recreación de Live Aid, hubo un instante en donde olvidé que estaba en una sala de cine y ya me iba a poner a vitorear y a cantar como si estuviera en un concierto, porque era así de inmersivo. Y en esta película, hablando de un showman de ese calibre, que no hayan podido rescatar algo que mínimamente se sintiera así, para mí es un bajón total. Ah, y por cierto, también, ¿qué pedo con el cutre CGI de los animales? O sea, entiendo que obviamente ya estamos en un mundo donde ya se protejan también los derechos de los animales, pero es que el chango es horrendo, está chafísima. Y la llama, ¿qué necesidad? O sea, digo, con los changos, con el chango entiendo la necesidad de haberlo hecho en CGI, pero la llama, banda, hubieran ido a un rancho, a un zoológico, lo que sea, ponen una carpa verde de fondo para que Michael interactúe con el animal, y eso ya lo meten en la post. Pero es que de verdad los animales se veían tan chafas, no había ninguna necesidad de tener CGI, menos si lo iban a hacer tan pitero. Ay, pero en fin, la verdad es que no sé si vería la segunda parte que supuestamente se va a hacer, porque si va a ser igual de plana que esta primera parte, la verdad es que no creo que valga para ir a verla en el cine. De hecho, yo creo que esta película, incluso les diría, si tienen chance, aguántense que esté streaming, porque no siento que sea un espectáculo para verlo en una pantalla como sí que lo fue Bohemian Rhapsody, o también Better Man. Bueno, para los que la vieron, yo sigo sin verla. pero, en fin, así que por todo esto, yo a esta película, la verdad, le voy a dar 2.5 estrellas de 5. Pero en fin, si ustedes ya la vieron, por favor, díganme en los comentarios qué les pareció esta película, y por favor, y sobre todo, estén atentos al canal, porque la próxima semana se va a venir muy fuerte. Voy a estrenar mi primer documental, mi primer corto animado, y también va a haber una nueva reseña, específicamente la de El Diablo Viste a la Moda 2. Así que estén listos, porque vengo fuerte la próxima semana. Ten mi arrancada y dame la tranquilo. vaselina. Esto fue un video más de El Huesoman Critica. Yo soy El Huesoman. Ahí nos vemos.